porque efectivamente vinieron mensajeros caídos, como yo les llamé, que querían someter a otros mensajeros y a la humanidad terrena. A ellos se representó con Nimrod, el famoso rey Nimrod, que es el cazador. El cazador se asocia a Orión. ¿Por qué? Porque venían de ese sistema, eso no lo vamos a negar. Pero no venían, como se dice, ¿no? De un planeta para, digamos, extraer recursos de este, ¿no? Venían exiliados, expulsados, forzados a continuar su evolución aquí, en este sistema. Se dice que el Mesías es agente de la vida y de algún modo viene a traer vida, pero no del modo en que lo cuentan algunos. No vienen en naves extraterrestres con probetas a hacer experimentos con monos, como decía Sitchin. Eso es parte de la ideología Illuminati, que trata de rebajar al ser humano a la condición de mono, de simio. Por eso, en la final de los Juegos Olímpicos han mostrado una especie de alienígena dorado, acompañado de una serie de súbditos. Es decir, dentro de lo que son las ideologías de la Torre de Babel moderna, pues hay también bandos. Hay algunos que quieren imponer un sistema ateo, vacío, nihilista, donde quieren incluso eliminar a la raza humana, y otros que quieren traer pues, las viejas religiones bajo diversos cultos modernos, ¿no? Que vemos. Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Hoy voy a profundizar en el origen de estas visiones tan conflictivas y contradictorias que estamos viendo hoy en día con muchas teorías sobre el origen de la vida en la Tierra, de la humanidad, incluso de los enfrentamientos que hay y que están detrás de la división de los pueblos, el conflicto entre países, entre estados. Pero hoy vais a ver realmente de dónde viene todo este conflicto, porque en realidad lo que está en juego es la humanidad, el papel de la humanidad y el retorno de diversas almas que vienen de un origen divino a su fuente. Pues hay una guerra contra la humanidad precisamente para ganársela para sí. Por eso, en la final de los Juegos Olímpicos han mostrado una especie de alienígena dorado, acompañado de una serie de súbditos que parecen los grises famosos, ¿no? Los alienígenas grises, haciendo una serie de rituales, dando a entender que quieren esclavizar a la humanidad, con esa figura prometeica, dorada, lo que trae el fuego de los dioses. También aparece representada con el hombre sin rostro que entrega la llama precisamente a Zidane. Zidane, jugador de fútbol del Real Madrid. Pero bueno, no voy a meter ahí. Lo que digo es que no dan puntadas sin hilo, o sea, todo lo hacen midiendo, contando su verdad, su versión de los hechos y sus intenciones, aunque la gente no lo ve. Ya hice, digamos, mención, aparte de esto, en el vídeo anterior, que titulé Babilunaki, como una especie de alusión a la Torre de Babel, la confusión, y también a lo que se dio en llamar Anunnaki, más bien por modas, porque si bien es cierto que ese término existe en la mitología sumeria, ha sido sacado de contexto muchas veces y en la mayor parte de los casos, en realidad, hace alusión a visiones que no están siquiera en la mitología antigua, ¿no? Ha habido influencias estelares, eso no lo vamos a negar, pero no se produjeron tal y como lo cuentan algunos autores. Bueno, para daros una visión global de lo que voy a tratar, fijaos cómo hoy en día han surgido diferentes religiones, ideologías. Por una parte están las teorías de los Ancient Astronauts, los astronautas alienígenas, que fueron popularizadas pues, por Eric von Däniken, Zecharia Sitchin y otros autores, ¿no? Luego tenemos las visiones del canal Alatra, por ejemplo, no sé si lo conocéis, es cada vez más popular, es ruso y bueno, ahí supuestamente incluso tienen hasta miembros Anunnaki encarnados, ¿no?
y presentan una visión universalista que de algún modo hace ver que los seres alienígenas han estado aquí entre nosotros desde hace mucho tiempo y que vinieron a ayudar, ¿no? Luego también hay otras visiones, como por ejemplo las del reseteo, la de Tartaria. Vais a ver que ahí también se está metiendo mucha cizaña, porque hay cosas que no son tan como las cuentan. Hay que investigar todo, pero tampoco dejarse llevar por cosas que, bueno, o sea, no tienen mucho sentido. Si bien es cierto que tienen algo de verdad, ¿no? Pero no se puede negar todo el rastro de historia, aunque incluso esté alterada, pero digamos que hay un registro incluso astrológico y astronómico de las épocas, las edades, que está en piedra. Por tanto, eso no se puede negar. También hay visiones muy curiosas, como por ejemplo la de los Veres y los Payos, que ha sido popularizada por Alexandre Eleazar, un autor sirio que estuvo afincado aquí en España y bueno, escribió una serie de obras dando una historia alternativa, ¿no? Que se ha puesto de moda aquí en España, porque tiene mucho que ver con el tema de los íberos, la lengua original, ¿no? Y si bien es cierto que ahí también hay elementos de verdad, no es nada nuevo y además hace como refritos de cosas antiguas. Vais a ver lo que pienso, ¿no? Sobre esa visión por la que me habéis preguntado alguno. Sobre todo esto, digamos que hay como una especie de visión, marasmo, caos, que refleja, ¿sí?, el estado de confusión en el que se encuentra el ser humano hoy en día. Y antes de entrar a analizar, pues, estas perspectivas y ver en realidad de dónde viene el conflicto, cuál es el verdadero origen de la humanidad divina, si lo podemos decirlo así. Fijaos cómo en muchas de estas visiones modernas, que son refritos de viejos mitos, hay siempre una tendencia a o bien eliminar a la figura de una inteligencia suprema, o bien invalidar verdaderas enseñanzas que están presentes incluso en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Hay una tendencia a demonizar todo eso, es decir, que o es manipulación o que es fruto de el engaño de un Dios malvado. Ahí, desde mi punto de vista, lo que hay es interferencia por parte de inteligencias caídas, no me cabe la menor duda. Porque quien tiene conciencia verdadera sabe identificar lo verdadero y lo falso en cualquier parte, ya sean mitos, textos, refritos pseudohistóricos, y evidentemente no vamos a negar que hay una historia muy distinta a la que nos han contado, pero digamos que hay que ser muy precavido, hay que saber de dónde vienen los elementos, hay que estar muy familiarizado con las lenguas antiguas, con los mitos, con las figuras, los mitemas, y esto solo se logra pues zambulléndose uno, conociendo de pe a pa todas las religiones, todas las mitologías. A mí siempre me gustó investigarlas, ¿no? Yo no he leído los libros modernos y he sacado mis conclusiones, no, me he ido a las fuentes. Me fui a las fuentes, me familiaricé con lenguas antiguas, pues, el hebreo, el arameo, el griego, incluso pues, el sánscrito, parte del sumerio. Evidentemente no las hablo, pero digamos que puedo ver fractales, puedo ver partículas que se comparten. Pero antes de llegar ahí, fijaos cómo diferentes autores modernos pues, han interpretado mitos antiguos que tienen un fundamento en las lenguas fractales, en el lenguaje del universo, y de algún modo pues, han dado su visión en base a sus ideologías. Por ejemplo, Eric von Däniken decía que habían venido en naves o carros de fuego alienígenas, extraterrestres, y que impusieron su cultura. De ahí derivaron otras visiones, como la de Zecharia Sitchin, que decía que los Anunnaki pues, habían tenido un problema en su planeta
Nibiru en la atmósfera de su planeta. Entonces, para restituirla necesitaban extraer oro. Y para eso se vinieron aquí, a la Tierra. Y según él, pues les habría facilitado la llegada a este sistema la órbita de su planeta, que cada 3.600 años pues, pasa cerca de nuestro sistema. Bueno, esa es su idea, ¿no? Porque Nibiru es el astro de cruce, no es un planeta. Puede venir asociado a planetas, pero evidentemente es un astro o un cometa. Y tiene que ver con ciclos que están registrados en la mitología antigua. El ciclo de Saros, por ejemplo, de los babilonios. Se constató que esa estrella de cruce tiene que ver con catástrofes y con cataclismos y con la aparición de ciertas sabidurías en la Tierra. Eso es cierto. Pero bueno, de ahí a decir que es un planeta que viene con alienígenas y que vienen a sacar oro para su planeta, hay mucho tramo, ahí hay mucha fantasía, ¿no? Ni siquiera se menciona el oro en la mitología sumeria. No hay ningún texto que te diga nada similar a lo que contó Sitchin, que por cierto era masón. Y yo lo que veo en esa ideología es pues, una clara vertiente Illuminati atea, porque de ahí elimina la figura de una inteligencia suprema. Y bueno, hace ver que la humanidad pues, es fruto de experimentos de alienígenas, lo cual se refleja en la película Prometheus, Prometeo, que pretende ser pues, la precuela de Alien, ¿no? Pues los prometeos habrían creado a la raza humana con su tecnología y bueno, quisieron destruirla con un virus, el Black Goo, que soltaron en la Tierra. Y de ese Black Goo pues, surgieron entidades alienígenas, como Alien, ¿no? Ahí evidentemente hay algo de verdad, pero no es tal como se cuenta. Y para mí no hubo extraterrestres que vinieron explícitamente a crearnos tal y como somos hoy, ¿no? Somos resultado de muchas interacciones y las primeras humanidades surgieron evidentemente de cierta experimentación, pero digamos que hay algo más que no se cuenta en todas estas historias donde bueno, se elimina la intervención de los artesanos o arquitectos que sí que querían una restauración, ¿no? Porque en este planeta lo que se trajo pues es un compendio de todo lo que había en el universo, tanto lo positivo como lo negativo. Pues Anunnaki tiene que ver con la humanidad que nace de lo estelar y lo terrenal, desde mi punto de vista. Pero hay algunos que lo sacan de contexto, ¿no? Y lo convierten en extraterrestres. Aunque bueno, lo de Anunnaki, que se puso de moda gracias a Sitchin, pues tiene algún fundamento en los mitos sumerios, ¿no? Anu era el padre de los cielos, que hace alusión a inteligencias demiúrgicas estelares que plantan vida o traen, evidentemente, pues, semillas y que tienen a sus ayudantes, ¿no? Los Anunnaki tendrían como una especie de jerarquía. Aunque para mí lo del término Anunnaki significa más bien la humanidad que nace de los cielos y de la tierra. Anu, padre de los cielos, inteligencias estelares, Na, que es humanidad, y Ki, que es tierra. De ahí viene Ge, en hebreo, Gea, en griego, Gaia, Ki, Gea, Gaia, Ge, tiene que ver con la tierra, ¿no? Lo geológico. Y los cielos pues, son como la fuente de semillas. Incluso en la ciencia, ¿no? Se dice que somos polvo estelar. Eso es cierto, ¿no? La vida viene de lo estelar y es traída, es sembrada, no viene por casualidad. Hubo, digamos, arquitectos que trajeron la vida, la sembraron con una intención. De esto se habla en mitos antiguos. Tenía que ver con la ingeniería de este sistema para armonizarlo o supuestamente traer unas condiciones mejores que las que había porque se había desarmonizado. Pero no todo salió como ellos querían, ¿no? Por eso yo prefiero hablar de que había un demiurgo artesano o conjunto de artesanos que tenían pues una idea de lo que era armonizar, pero que cometieron errores y que de ahí salieron otro conjunto de demiurgos
que cayeron totalmente. De esto he hablado en el grupo de estudio y seguramente publicaré pues, algunas de las conversaciones que tuvimos, porque no se puede demonizar a los artesanos completamente, ¿no? Ya que la humanidad, pues, en parte desciende de todo eso, y nosotros somos artesanos, somos demiurgos. Platón, por ejemplo, tenía una visión positiva del demiurgo, igual que Plotino, ¿no? El fundador del neoplatonismo, pero los gnósticos tenían una visión negativa. Plotino dio sus argumentos de por qué los gnósticos estaban equivocados, ¿no? Si el artesano es malo, pues porque hay cosas bellas, ¿no? ¿O qué sentido tendría aspirar a una tierra mejor si esa tierra también es elaborada por el artesano, ¿no? Porque los gnósticos hablaban de una tierra celestial, pero claro, los platónicos y neoplatónicos también hablaban de una tierra verdadera, celestial, que ha sido elaborada por los demiurgoi artesanos. El mismo maestro, Isho, dijo, voy a preparar un lugar para vosotros, porque él mismo es parte de la artesanía del cosmos, igual que nosotros, ¿no? Porque él mismo es parte de la gente, de la vida. Así se le llama incluso en las cartas del apóstol Pablo, ¿no? Al que algunos demonizan. Pero se dice que el Mesías es agente de la vida, porque bueno, el Mesías no es un hombre que rige los universos, un hombre Dios, sino que es una inteligencia que se encarna evidentemente en humanos, humanoides, y de algún modo viene a traer vida, pero no del modo en que lo cuentan algunos. No vienen en naves extraterrestres con probetas a hacer experimentos con monos, como decía Sitchin. Eso es parte de la ideología Illuminati, que trata de rebajar al ser humano a la condición de mono, de simio, cuando en realidad no descendemos de los simios. Hay especies, hubo especies muy antiguas de otro orden, que no eran simios, que eran más bien de carácter anfibioide, que luego se mezclaron con criaturas de aquí de la Tierra y evidentemente de ahí surgieron híbridos, de los cuales descendemos, pero es reducir mucho la ecuación decir que nosotros descendemos de simios, ¿no? Hay mucha fantasía en las teorías antropológicas y sobre ello, bueno, se inventan todo tipo de teorías para recibir subvenciones de los gobiernos, los cuales están controlados por agencias, evidentemente, que son Illuminati, es decir, regidas por esta ideología que es muy antigua, pero que en el siglo XVIII cobró forma con las logias llamadas Illuminati, ¿no? En Alemania, en Francia. De hecho, en Francia, durante la Revolución Francesa, cuando se instauró una nueva religión, se puso como diosa a la razón, la diosa razón. Incluso cambiaron el nombre de los meses y todo, porque querían quitar de la ecuación ya no solo la teocracia monárquica, sino toda idea de Dios supremo, ¿no? Que es lo que prima en muchas ideologías modernas, que se refleja pues, en teorías como la de Sitchin. Por ejemplo, hoy en día hay muchos científicos que se amparan en lo que llaman el Dios de Spinoza. No tienen ni idea de lo que es el Dios de Spinoza porque no han leído a Spinoza, pero dicen, yo sigo al Dios de Spinoza, porque lo dijo Einstein, ¿no? Pero bueno, Spinoza era judío. O sea, Spinoza solo estaba dando una interpretación del Antiguo Testamento. El Dios de Spinoza es básicamente Yud Vav Hei Elohim. O sea, natura naturans y natura naturata. Yud Vav Hei es natura naturans, Elohim es natura naturata, la naturaleza estelar, básicamente, que es formada por un principio generador inteligente, como es el aliento cósmico, el Yud Vav Hei, ¿no? Que se malinterpretó como Jehová o Jehová, Yahvé, que es precisamente una palabra que toman investigadores que bebieron de Sitchin, de von Däniken y tantos otros, y elaboraron sus propias teorías, ¿no? Por ejemplo, se habla de los astronautas de Yahvé y los mencionan, pues, tanto Salvador Freixedo como Benítez y tantos otros.
Y de ahí, bueno, elaboran una teoría que es medio gnóstica, medio sitchiana, medio bondaniquiana, donde los extraterrestres malvados vinieron en naves a imponer pues, una religión de dominación y de sacrificio, cosa que, bueno, no se desprende siquiera de los mitos antiguos, ¿no? Es decir, hay que estar muy, 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 muy ducho en mitologías antiguas para poder hacer una teoría bien sólida. Es decir, son teorías que se salen mucho de los lenguajes antiguos, de los mitos antiguos, que tienen su carácter esotérico. Es decir, los mitos no son cuentos chinos que se inventa alguien, no. Vienen de tradiciones esotéricas que recogen una información de un modo determinado por alegorías. Alegorein es otro decir, para que se pueda transmitir de generación en generación a lo largo de muchas edades, ¿no? Como se ha sucedido. Gracias a la transmisión de los mitos, todavía tenemos idea de dónde viene la humanidad, pero hay que saber leerlos. Mitos viene de mutos, es callarse, y de mi e in, ser iniciado en el lenguaje del silencio, porque los mitos hablan de aquello de lo que no se puede hablar con lenguas modernas, pero sí se puede contar con imágenes, con mitemas, con ciertos sonidos sagrados. De ahí vienen los mitos. Y estos sonidos sagrados se reflejaron en lenguas. Hubo una lengua universal. Antes de la famosa caída de la Torre de Babel, que fue producto de inteligencias que querían, evidentemente, construir su propia torre científica, sus visiones, que es lo que hacen básicamente hoy todas las ramas de la ciencia, ¿no? Construyen sus teorías, sus torres de Babel, y tarde o temprano pues se caen. Los paradigmas científicos apenas duran unos pocos cientos de años, ¿no? Son echados a tierra por los nuevos, ¿no? Y antiguamente pues ocurrió lo mismo, pero con malas intenciones, porque efectivamente vinieron mensajeros caídos, como yo les llamé, que querían someter a otros mensajeros y a la humanidad terrena. A ellos se representó con Nimrod, el famoso rey Nimrod, que es el cazador. El cazador se asocia a Orión. ¿Por qué? Porque venían de ese sistema, eso no lo vamos a negar. Pero no venían, como se dice, ¿no? De un planeta para, digamos, extraer recursos de este, ¿no? Venían exiliados, expulsados, forzados a continuar su evolución aquí, en este sistema. Y al final, después de haber vivido en Marte y en otros planetas, acabaron encarnando aquí. No vinieron en naves, no, vinieron como almas con su propio bagaje a encarnar. Por eso hoy en día, bueno, muchos están teniendo memorias, están despertando y de ahí quizás vienen teorías como la del canal Alatra. Alatra, que parece una combinación de Allah y Ra. Ra, la deidad solar egipcia, y Allah, la deidad de los musulmanes, ¿no? Allah es un término antiguo que venía de el o Allah, una fuerza positiva y receptiva, o masculina y femenina. El es masculino, el o Allah es femenino porque tiene la hei, en hebreo, por ejemplo, ¿no? El maestro hablaba de Dios como Allah, que contiene él y ella, por así decirlo, ¿no? Es una fuerza unitaria y plural, femenina. Esto se saca de contexto, evidentemente, y bueno, sobre eso se hacen muchas mitologías modernas. Pero bueno, en la visión del canal Alatra, incluso dicen que los Anunnaki pues vinieron a ayudar, están encarnados entre nosotros, lo cual, bueno, no deja de ser en parte cierto, porque Anunnaki, como suelo decir, pues es la unión de lo estelar y lo terrenal. Anu, Dios de los cielos, Padre de los cielos, Ki, tierra, y Na, humanidad. Pero de ahí pasan a decir, bueno, que hay una religión universal, que ellos representan con la media luna, por cierto, también, como en el Islam y en otras culturas antiguas, aunque eso tiene que ver con los cuernos de toro de los Anunnaki que venían de Orión.
que fueron exiliados desde Orión, mejor dicho. Y en este canal, bueno, presentan sus teorías que mezclan, hacen un potpurrí de todo. Aceptan incluso la figura de Buda, de Jesús, y bueno, dicen que sí, que Dios existe y que están evolucionando. Es como si se estuviesen abriendo, ¿no?, a una redención. Incluso te presentan a una mujer que supuestamente pues, tiene los ojos reptilianos, ¿no? Lo cual hasta puede que sea cierto, ¿no? Vamos, no me extraña ahí nada, porque hay una mezcla, hay una hibridación. Y, de algún modo, tienen también su propósito, que es traer esas torres de Babel a un contexto moderno. Pero bueno, en el canal Alatra, que se está haciendo popular, se está, digamos, predicando esa religión universal que habría existido, que es de algún modo lo que quieren pues, volver a difundir para un sistema multipolar, como se suele decir, ¿no? Alexander Dugin, que fue asesor de Putin, defiende pues, un mundo multipolar donde existen diversas ideologías, religiones, cada cual defendiendo incluso su propia economía. Y eso, digamos, que se contrapondría al orden global o la religión una que quieren imponer desde otras facciones, ¿no? Es decir, dentro de lo que son las ideologías de la Torre de Babel moderna, pues hay también bandos. Hay algunos que quieren imponer un sistema ateo, vacío, nihilista, donde quieren incluso eliminar a la raza humana, y otros que quieren traer pues, las viejas religiones bajo diversos cultos modernos, ¿no?, que vemos pues, en ideologías espirituales o pseudo espirituales, porque en realidad el verdadero espíritu no trae nuevas ideologías, lo que hace es aclarar, despertar al ser humano a la conciencia verdadera, que existe y tiene un origen divino, que viene de más allá de los astros, no viene de astronautas. Y es precisamente eso lo que se deja de lado muchas veces. Incluso se atacan verdaderas fuentes de conocimiento. Como he dicho, pues el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tiene buenas fuentes. Incluso en otras culturas pues hay menciones parciales, pero desde luego los mensajes más elevados que se han dado estuvieron muy dentro de lo que es la cultura hebrea o hebraica. Sobre esto hay algunos que se enfadan, ¿no?, porque dicen que hay una conspiración judeo-masónica. Hay que distinguir entre lo judío, lo hebraico antiguo, lo hebraico moderno. Hay que distinguir entre el Estado de Israel y el pueblo de Israel. Hay que distinguir a un israelí que ha nacido dentro del Estado de Israel y a un israelita. Es un tipo de alma que vence a las fuerzas astrales y que hace un esfuerzo hacia él, Yashar él. Son códigos que muchos no conocen y por eso dicen que todo esto de lo hebraico es una conspiración, pero no, lo hebraico se remonta a tiempos incluso prehistóricos. Se dice en la Biblia que de Eber descendieron por diversas razas. Eber era un descendiente de Noé, que son códigos, evidentemente, no es que existiese alguien llamado así, necesariamente, ¿no?, como tampoco existió nadie llamado Noé. Noah es un tipo de alma. Y de Eber, pues vinieron los Ibaru, Hebrai, Ibra, tienen muchas denominaciones en diferentes culturas, ¿no? Ibaru es un término que estaba presente en la cultura celta, los sacerdotes Ibaru. Iberia era el pueblo de los hebreos, que también existía en el Cáucaso, la Iberia del Cáucaso, como la llaman algunos académicos. Iberiu era uno de los nombres de Irlanda. Me vais a decir que hay casualidad en todo eso. Incluso hay supuestos expertos académicos, ¿no?, que niegan que existiese la noción de una Iberia global, ¿no? Pero como ya os contaré, había en la antigüedad una noción de que las almas libres, o por lo menos que se pueden liberar del yugo de religiones orioninas, del cinturón, del cazador Orión, de Nimrod, como lo queramos llamar, tenían una noción
de unificación, pero fueron dispersas. De hecho, ellas mismas cayeron en la trampa del becerro de oro. Eso se cuenta en el Antiguo Testamento, ¿no? Los israelitas adoraron al becerro de oro, que es básicamente la cultura de Orión, de Egipto y de otros lugares, Sumeria, por ejemplo. Y eso hizo que Moisés rompiese las primeras tablas que habían sido escritas con el dedo de Elohim. Bueno, el dedo de Elohim, como ya he dicho muchas veces, tiene que ver con la inteligencia del universo. Es lo que leemos en nuestro cuerpo, en los astros, la naturaleza. Pero hubo culturas, vamos a llamarlas iberianas, hebraicas, como queráis llamarlo, ¿no? Que tenían una noción del lenguaje, de la naturaleza, que vivían en sintonía con la naturaleza, en que incluso quisieron huir de todas aquellas invasiones de pueblos bárbaros, que sí que eran bárbaros, aunque les llaman civilizados, pero no eran bárbaros. Y digamos que se asentaron en el Cáucaso, en Europa, en lo que se llamó Iberia, que hoy en día pues, es España, ¿no? La tierra de Isis y Pan, también en Irlanda, en Escocia, y bueno, dejaron una serie de legados. Eso lo reservo para otro momento, pero está bien mencionarlo porque tiene que ver con la historia alternativa que da Alexandre Lazar, sobre la cual me habéis preguntado, ¿no? Algunos pues estudiasteis la historia de los Beres y Payos, ¿no? Para los que no conozcáis, bueno, Alexandre Leazar fue un autor sirio afincado en España que en los años 80 pues elaboró una serie de teorías en base a sus investigaciones y también en base a lo que supuestamente él recibió de su familia, porque decía descender de los zares, concretamente de la familia Romanov, que fue asesinada, como sabéis, allá por el primer tramo del siglo XX con la revolución bolchevique. Como ocurrió en muchos otros lugares, se quitaron del medio a todo aquel imperio teocrático. Pero él dice, Alexandre Lazar cuenta que él descendería de algunos supervivientes de la familia que se habrían mantenido en secreto con una serie de informaciones que él recibió y bueno, a partir de ahí elaboró su propia teoría de la historia, que es alternativa, curiosa cuando menos, pero que en cierto sentido pues es un refrito de cosas que se juntaron en la antigüedad, no es nuevo. Él dice que la lengua original era el vasco, o que el vasco viene de una lengua original, que él llamó el lengoa, que vendría de los El. Los El era un conjunto de 12 sistemas, lo cual no es nuevo, o sea, está también en otras culturas, incluso en la cábala hebrea, ¿no? Y de esos 12 mundos, él dice que surgieron pues, los Ele, que eran unas razas hijas de el dios Jaungoico, que es como llaman los vascos a el señor de los cielos, y que Jaungoico, el dios, era un humanoide, ¿no? No era un dios pura luz, como se dice en otras tradiciones, ¿no? El verdadero dios pues, es puro espíritu, pura luz, es padre y madre a la vez, e incluso pues, viene de más allá, viene de una fuente que está más allá de lo manifiesto. Pero bueno, en esta teoría, Jaungoico es un humanoide, un dios humanoide, un dios hombre, que dio lugar pues, a una serie de humanidades, los Ele, y que en un momento determinado pues, quiso expandir su mensaje de verdad, que estaba siendo puesto en tela de juicio por otras razas, los Payos, que venían de un planeta llamado Hispania. Los Ele venían de el Valedén, que es como la versión del Edén. Y los Payos venían del planeta Hispania y llegaron aquí pues hace 17.000 años, ¿no? Y comenzaron a someter pues a las razas de la Tierra que ya existían aquí, ¿no? Razas negroides. Decía que estos Payos tenían los ojos achinados y que se mezclaron con la raza negroide, dando lugar pues, a híbridos. Lo cual tiene en parte de cierto porque hubo razas que, como luego indicaré, bueno, tienen que ver con la gente pequeña, ¿no?
que eso no lo menciona el Alexandre el Azar. Digamos que su historia está incompleta, tiene retazos de verdad y mucho refrito interpretado a su modo, ¿no? Pero bueno, cada cual saca sus conclusiones, ¿no? Yo no pienso que fuera un desinformador Illuminati necesariamente. Si bien es cierto que en las élites pues siempre hay mucha desinformación que se cuenta para desviar al ser humano. Y viniendo pues, de una familia teocrática, monárquica, pues evidentemente ahí tienen que manejar parte de la historia corrompida de las élites, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, independientemente de si sí o si no, en la historia de Eleazar se dice que Jaun Goiko, ese dios hombre, pues eligió a tres mujeres, shurides, Marta, Margot y María, y que las envió a la tierra, junto con Elui, que era el dios el hijo de Jaun Goiko, ¿no? Y que aquí, bueno, la nave en la que viajaban se estrelló en la zona de México, si no recuerdo mal, y que dieron el nombre al lugar de Amerik, contacto final, ¿no? Y bueno, como Elui, el dios B, murió en el accidente por sus quemaduras, pues dicen que les trajeron el semen y que fecundaron a una de las Marías y que ahí surgió pues el renacer, ¿no? El hijo de este dios B y que al cual llamaron Jesús. O sea, si podéis ver, ¿no? Como hay una deformación de una enseñanza universal que efectivamente empleó ese término. Es muy antiguo, ¿no? No deriva del cristianismo de hace 2000 años o siquiera de la Biblia. O sea, se habló de un principio de vida, Isho, que se mencionaba en culturas antiguas, incluso la egipcia. Ya hablaba de Isho, ¿no? ¿Por qué? Porque era una enseñanza muy anterior. Por así decirlo, Isho es como la inteligencia de vida que se encarna y que se encarnó parcialmente en diferentes humanidades. Siempre existió. Como dijo el apóstol Pablo, este mensaje fue predicado a todo el universo. Y Isho, el Mesías o el cerebro cósmico, Mashiach viene de Yesh Moach, el cerebro de la existencia, siempre fue uno, siempre existió. Es decir, fue un mensaje universal que no se inventó nadie hace 2000 años, ya existía. Y bueno, el Alexandre el Azar, digamos que le da esta interpretación bastante burda, por cierto, porque tratar de decir que venían en naves que inseminaron a una mujer extraterrestre con una concha, pues es algo bastante burdo. Incluso hoy en día hay seguidores que dicen que fue por medio de una felación sagrada, ¿no? O sea, la gente, digamos, que pierde aceite, vamos, a unos niveles que es impresionante, impresionante. Pero bueno, como no leen, como no estudian, como no piensan y como se dejan llevar por lo primero que cuenta, pues el primero que se encuentra, que cuenta algo espectacular supuestamente, pues claro, surge lo que surge y así estamos. O sea, esta es la diferencia entre alguien que tiene una conciencia despierta y alguien que está dormido, ¿no? La verdad siempre se contó, eso es cierto. La verdad siempre está ahí para el que sabe ver, ¿no? Pero como veis, pues hay visiones que alteran y a veces no por casualidad, ¿no? En esta visión de los Veres y los Payos se dice que los Veres son descendientes de ese dios Ve, ¿no? Y que vinieron aquí a liberar a la humanidad del yugo de los Payos. Alexandre el Azar en su obra da una serie de referencias. Dice que los Vere que se instalaron aquí en Iberia después de una serie de catástrofes que hubo, ¿no? De donde nacen pues, los mitos como los de la Atlántida, ¿no? Hay algunos canales que resumen la historia. Eduardo Tejo era uno de los que solía hacer resúmenes, que ya falleció, por cierto. Pero bueno, en esa historia se hace una serie de combinación de mitemas o estructuras mitológicas antiguas con fractales que vienen de la lengua vasca, la cual es muy antigua, es verdad. No se sabe a ciencia cierta su origen, aunque yo pienso que tiene que ver con lo que antaño se entendían como las primeras
lenguas que surgieron de Babel, ¿no? Porque la lengua universal no es tanto hablada cuanto vibratoria, ¿no? Tiene más que ver con incluso la telepatía, ¿no? Y había una serie de códigos fractales o incluso lenguas vectoriales, de las cuales derivaron el vasco y el bereber y también partículas de nuestra propia lengua castellana, ¿no? El castellano, por cierto, no viene del latín o del griego, porque su estructura es totalmente distinta. Tiene préstamos del latín, del griego, del árabe, pero es una lengua romance y las lenguas romances comparten entre sí una estructura y una musicalidad que no tiene ni el latín, ni el griego, ni el árabe. Tienen que ver con un lenguaje antiguo, posiblemente una Iberia, que no solo estaba aquí en España, sino en otros lugares, de eso ya hablaré. Pero evidentemente eso se quiere deformar, ocultar, porque lo que hace es unificar a los pueblos, ¿no? Y efectivamente sí que ha habido descendientes de la conciencia divina, que no somos dioses como tal, ¿no? Somos un linaje y venimos desde tiempos prehistóricos. Y hemos tratado de liberar a la humanidad de su yugo, eso sí es verdad. Así como también es verdad que la humanidad ha venido siendo esclavizada por una pancultura, de la cual hay restos. Se puede encontrar en muchos topónimos, ¿no? Japón, Japón, y había una pancultura, la cultura de Pan, que también se refleja. La idea del dios Pan, ¿no? El océano Pacífico, donde había una zona de tierra que antes estaba sobre las aguas y que hoy en día se ve que está claramente sumergida, ¿no? Y hay incluso ruinas. Pero bueno, las viejas leyendas ya nos dan a entender que había una cultura. Luego veréis quién originó esa cultura, ¿no? Yo pienso que hay pistas, ¿no? Por ejemplo, la idea de una pancultura y del dios Pan, el ángel caído, Azazel o Belcebú, tiene mucho que ver con una raza de gente pequeña.